Desde el primer vuelo motor de la historia a principios del siglo XX, la idea de la construcción de un avión reutilizable para viajar a la órbita terrestre ha sido una constante. Sin embargo, cuando el objetivo de volar al espacio se tornó una carrera, el desarrollo del avión espacial quedó relegado a un segundo plano en favor de las cápsulas balísticas, que eran técnicamente muchísimo menos complejas y prometían resultados más inmediatos. Al concluir la carrera a la Luna, la NASA retomó la idea del avión espacial. Sus científicos reconocieron que podía ser un medio de transporte orbital más eficiente, pero no obstante, el concepto que presentaron finalmente fue el del transbordador espacial propulsado por cohete. Un vehículo espacial que, aunque no llegaba a ser un avión espacial reutilizable, era más versátil que cualquiera de los que habían volado anteriormente a la órbita terrestre. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la primera parte de aviones espaciales y estaciones orbitales. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Lo primero que les quiero decir es que lo más probable es que este video va a durar harto. Es un tema súper amplio y es por eso que he decidido separarlo en dos partes. Hoy sábado, que lo estás viendo, se va a subir la primera y el día martes se va a subir la segunda. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar con dos nombres súper importantes que son Almaz y Salyut. En los años 60 la Unión Soviética con Estados Unidos comenzaron a diseñar las primeras estaciones espaciales orbitales. Curiosamente, las dos potencias descartaron rotundamente el diseño de un tipo de estación espacial en forma de rueda que fue estudiada durante más de medio siglo y representada en la ficción popular. Y estas se decantaron por estructuras y diseños que eran totalmente diferentes. A diferencia de la estación espacial giratoria, las nuevas estaciones carecían de un sistema generador de gravedad artificial. De hecho, los esfuerzos de las dos agencias no estaban destinados especialmente a estudiar la Luna o Marte, sino como estaciones orbitales que sirvieran como de reconocimiento militar o para misiones de carácter de laboratorios científicos o de investigación científica. Lo mismo, ustedes me entienden. Los diseños de las primeras estaciones espaciales soviéticas se concibieron como para fines militares. El programa de la estación militar Almaz contemplaba la construcción de un centro orbital de unos 18.000 kilogramos que eran capaces de albergar a una tripulación de 3 cosmonautas. También el 19 de abril del año 1971, el programa espacial soviético alcanzó un triunfo épico con el lanzamiento de la estación Salyut 1, que este era un modelo simplificado de la Almaz que era destinado a fines no militares. Lamentablemente, al igual que otras estaciones espaciales de primera generación, la Salyut 1 estaba plagada de problemas. La tripulación de la Soyuz 10, nave de la primera misión enviada a la estación Salyut 1, lamentablemente no pudo llegar a destino por un fallo que tuvo en el mecanismo de acoplamiento, que es cuando la nave y la estación espacial se juntan. Los siguientes visitantes, que fueron los de la tripulación del Soyuz 11, pudieron acoplar la nave a la estación durante 3 semanas en el año 1971. Pero lamentablemente se asfixiaron de regreso a la Tierra debido a una fuga en la cápsula. Hubo otras 3 estaciones de primera generación que no lograron llegar a la órbita terrestre o que se estropearon en órbita antes de recibir a la tripulación. Entre paréntesis, todavía me cuesta acostumbrarme a la falta de la barba. La primera estación militar Almaz lanzada al espacio fue la Salyut 2. Pero tras llegar a la órbita, perdió altitud, se despresurizó y quedó inservible. No obstante, las estaciones Salyut 3, 4 y 5, que estaban basadas en el diseño de la Almaz, tuvieron mejores resultados y en conjunto recibieron un total de 5 tripulaciones en su vida útil. A fin de que la tripulación pudiese permanecer más tiempo dentro de la estación espacial, la Salyut 6 incorporó varias mejoras al diseño original de la Almaz. La más importante considero yo que fue la adición de un segundo puerto de acoplamiento para poder reabastecer a la estación durante sus tiempos en misión. Todo esto mediante cargueros automatizados de tipo Progress. Esas naves que estaban basadas en el diseño de la Soyuz se acoplaban automáticamente al puerto libre para que los cosmonautas descargaran las provisiones. A propósito, si no saben lo que es cosmonauta, es exactamente lo mismo que astronauta América, cosmonauta Unión Soviética y taikonauta en China. Posteriormente, en el año 1982, la estación fue visitada por una nave de mayor envergadura, la Cosmos 1267. Esta estaba diseñada originalmente para el programa de Almaz y con un tamaño superior al de las naves que eran de tipo Soyuz o Progress. La Cosmos demostró la eficacia del sistema de acoplamiento automático, incluso
con los módulos más voluminosos, lo cual supuso un importante avance tecnológico para las estaciones espaciales. El segundo puerto de acoplamiento también permitió que las tripulaciones residentes de la estación espacial pudiesen recibir visitas, que por lo general eran de investigadores de países aliados o simpatizantes de la Unión Soviética. A propósito, en el año 1978, el cosmonauta checo Vladimir Remek, que nació en la antigua Checoslovaquia, se convirtió en el primer viajero espacial procedente de un país que no fuera Estados Unidos o la Unión Soviética en visitar la Salyut 6. Conocimos lo que era Almaz y Salyut. Pero ahora vámonos a un concepto que lo más probable es que tú conozcas. Si no lo conozcas, bueno, aquí está el tío Guille para poder explicártelo. El reciclaje del programa Apolo. En los años 70, el respaldo político y económico a las misiones lunares fue mermando. Bueno, Estados Unidos se había involucrado activamente en la guerra de Vietnam y tampoco se podían dar el lujo de enviar astronautas a la luna, porque aunque eso hubiese sido comportado como ventaja científica, estas igual habrían tenido escasas repercusiones por la geopolítica de la Guerra Fría. Igual, a raíz de la continua cancelación de las misiones Apolo de la NASA contempló usos alternativos para los equipos Apolo-Saturno que ya estaban construidos. En la agencia abundaban las ideas, pero la que se consideró más factible fue la construcción de un centro o laboratorio orbital a partir de la tercera etapa del cohete Saturno V, al que los astronautas podrían viajar en un módulo de mando o servicio Apolo. El laboratorio orbital experimental de la NASA, que era llamado el Skylab, bien original el nombre, ¿qué creen que le diga?, se lanzó el día 14 de mayo del año 1973 en una misión que marcó el último vuelo de los inmensos cohetes Saturno V. Poco después del lanzamiento surgieron problemas técnicos producidos por las muy aceleradas vibraciones después del despegue. A los 63 segundos de vuelo, el escudo contra los meteoroides de Skylab, que estaba diseñado para soportar los impactos y también la radiación solar, salió despedido del cohete con uno de los paneles solares plegables, que eran 2 paneles. Pese a ello, la estación alcanzó una órbita casi circular a su altitud deseada de 434 kilómetros. El equipo de controladores de la misión reorientó los paneles solares de la montura del telescopio Apolo para poder compensar el panel solar faltante, pero la estación había perdido gran parte de su capacidad de generación eléctrica. Mucha, igual para colmo, con la pérdida del escudo de los meteoroides que le mencionaba delante, la temperatura interior se disparaba fácil a los 52 grados Celsius. Todo esto cuando la estación quedaba expuesta a la luz solar directa. Los técnicos de la NASA enseguida buscaron una solución al problema y de cierta forma idearon un plan para poder reparar el Skylab. El 25 del año de 1973, los astronautas Pete Conrad, Paul Weitz y Joseph Kerwin emprendieron la misión Skylab 2. Tras una importante labor de reparación extravehicular que incluyó el despliegue de un enorme parasol espacial, obviamente, para mantener la temperatura interior a 23 grados Celsius. El Skylab se convirtió en una estación espacial habitable y operativa. La tripulación realizó estudios radioastronómicos y también estudios médicos, así como otros experimentos científicos durante 404 órbitas antes de regresar a la Tierra el 22 de junio del año 1973 y dejar la estación espacial lista para la llegada de la tripulación del Skylab 3. Poco más de un mes después, el 28 de julio de ese mismo año, tras una misión de 60 días, la tripulación de Skylab 3 regresó a la Tierra el 25 de septiembre del año 1973. La última misión de la estación espacial, es decir, la de Skylab 4, duró, escuchen bien, 84 días. Del 16 de noviembre de 1973 al 8 de febrero del año 1974. Conocimos por una parte a Soyuz y por otra parte conocimos a Apolo. Pero déjenme transportarlos hasta el año 1975 con el programa experimental Apolo-Soyuz. A mediados de los años 70, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a encauzarse. Un buen ejemplo fue el programa experimental del Apolo-Soyuz, que se emprendió en julio del año 1975. La primera misión internacional tripulada que fue concebida exclusivamente para probar la compatibilidad que tenían los sistemas de encuentro y el acoplamiento de las naves espaciales estadounidenses y soviéticas con la esperanza de propiciar futuras misiones conjuntas. Los ingenieros de la NASA construyeron y diseñaron un módulo de acoplamiento universal. Y este servía como una esclusa de aire también y pasarela entre el módulo estadounidense de mando y servicio Apolo y aparte la nave Soyuz,
que se había convertido en la nave por antonomasia de la flota soviética desde su introducción en el año 1967. Aunque después de sus aterrizajes en la Luna, la NASA había centrado todas sus misiones en la investigación científica. El programa Apollo-Soyuz fue ante todo igual una misión diplomática. Las naves se lanzaron el 16 de julio de 1975 y se encontraron en la órbita terrestre aproximadamente 44-45 horas después. Después del acoplamiento, las tripulaciones, compuestas por los estadounidenses Thomas Stafford, Vince Brand y Donald Slater, y los soviéticos Alexei Leonov y Valery Kubasov, se intercambiaron regalos y realizaron varios experimentos. Como les dije, una misión diplomática. Después que se desacoplaron, los vehículos permanecieron unos días en el espacio antes de volver a la Tierra. La Apollo-Soyuz fue la única misión conjunta en el contexto de la Guerra Fría. No obstante, allanó de cierta forma el camino para la cooperación internacional en las subsiguientes misiones espaciales, o ¿saben qué? Mejor dicho, misiones tripuladas. Pese a los constantes problemas técnicos que tenía el Skylab, estaba de cierta forma encantada con los logros científicos que tenía la estación. Las 3 tripulaciones que la habitaron por casi 170 o 171 días realizaron casi también 300 experimentos en la órbita terrestre. Cuando terminó la etapa final de la ocupación del Skylab, los controladores de Tierra realizaron pruebas remotas a diversos sistemas clave que tenía el laboratorio orbital. Esas pruebas que el personal de Tierra se mostraba súper renuente de cierta forma para poder realizar con los astronautas a bordo de la estación, estabilizaron el Skylab, pero también provocaron la desconexión de sus sistemas. El laboratorio tenía que permanecer en órbita entre 8 y 10 años, y entonces la NASA esperaba haber desarrollado algún nuevo vehículo de lanzamiento que permitiera regresar a la estación para poder reactivarla. Sin embargo, en el otoño de 1977, los científicos de la NASA anunciaron que debido a la increíble actividad solar, el Skylab se había encallado de cierta forma en una órbita muy inestable y se iba a demorar casi 2 años en volver a reingresar en la órbita terrestre. Entonces la NASA empezó a hacer un plan para el descenso del Skylab en una zona, no sé si remota, pero un poquito desolada del océano Índico. Lamentablemente el descenso no salió como ellos lo esperaban. El 11 de julio de 1979, el laboratorio orbital se desintegró y se desvió de la trayectoria que tenían prevista. La mayoría de los restos cayeron en un territorio de escasa densidad demográfica, si lo pudiésemos decir de esa forma, en un estado de Australia occidental. No hubo heridos, aunque igual se informó de que un trozo del Skylab provoca la muerte de una liebre. La NASA y Estados Unidos recibieron fuertes críticas internacionales a raíz del incidente. Desde entonces la NASA tiene como prioridad evitar a toda costa cualquier situación en que los restos de las naves espaciales puedan impactar en la superficie terrestre. Vamos a dejar el video, esta primera parte, por lo menos hasta acá. ¿Por qué? He estado pensando, organizando, craneando algunas cosas, algunas ideas, algunos conceptos que quiero lograr para los futuros videos del canal. Y entre eso está hacer un poquitito más acotados los videos. Eso no significa que si hay temas que ameriten que sean para un video largo, no se vayan a hacer. Por lo tanto, espero que hayas disfrutado este video completo. Y si tienes alguna idea, sugerencia o lo que sea, sabes que aquí abajo están mis redes sociales. Y por redes sociales solamente me refiero a Instagram. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda presionar los hermosos botones que tienes aquí abajo. Este muy bonito de aquí que dice suscribirse. Y eso costado la campanita que te avisará cada vez que suba un nuevo video. Muy buenos días, tardes y noches, sea donde estés. Y nos vemos en el próximo día. Bye, bye.